Bienvenidos a otro episodio de Legalmente Hablando. Mi nombre es Diana Cristina Díaz, directora jurídica de En Derechos. Pueden seguirme en todas las redes sociales como @enderechos o en mi cuenta personal como @abogada Diana C. Díaz. Hoy nos encontramos con una invitada maravillosa, la doctora Paola Flores Ardila, psicóloga especialista en todo lo que tiene que ver con crianza respetuosa y en todo lo que tiene que ver con la salud emocional de nuestros niñas y adolescentes. Doctora, gracias por aceptar esa invitación y por acompañarnos con toda tu experiencia y conocimiento en este espacio. Gracias a ti por esta invitación tan linda, por lo que haces. Definitivamente encontrar esta comunidad sensible nos llena de esperanza. Yo a veces como que la esperanza la voy perdiendo, pero cuando encuentro personas como tú, personas que trabajan alrededor tuyo, que hemos hablado de todo el equipo que tienes tan maravilloso, eso me da mucha tranquilidad y me alienta a seguir trabajando por las familias. Claro que sí, eso debe ser el núcleo esencial del derecho de familia y de la familia, que se supone que viene siendo ese núcleo central de la sociedad. Así es. Doctora, cuéntanos un poquito acerca de ti y de tus redes sociales para que todos nuestros seguidores también puedan ir a buscarte. Claro que sí, bueno, me encuentran como Firmeza con Amor en las redes sociales, Firmeza con Amor, o separado o junto, pero ahí me encuentran. Bueno, yo soy mamá ante todo, tengo 2 hijos, uno de 19 y una niña de 14, estoy en plena adolescencia de mis 2 hijos. Soy psicóloga, trabajé mucho tiempo en recursos humanos hasta que quedé embarazada de mi primer hijo, que me di cuenta que no sabía nada de ser mamá. A mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho saber lo que hago y pues aprendemos a ser papás siendo hijos. Y qué tipo de papás tuvimos y qué tipo de hijos fuimos. Entonces me dio mucho miedo no saber darle a mi hijo, y lo hablamos ahorita, Diana, no era tanto darle lo que no tuve, más que lo material, era cómo me doy de una manera que él me necesita y no como yo creo que debo, porque pues no lo hicieron así conmigo. Entonces, renuncié a mi trabajo en ese momento, me dediqué a él y empecé a estudiar disciplina positiva, apego. Entonces empecé a divulgar la teoría del apego en Colombia, en Medellín. Estudié neurodesarrollo, salud mental infantil y adolescente, inteligencia emocional en niños y adolescentes. Me certifiqué en disciplina positiva, que fue lo primero que hice y que me ayudó a entender y abrir esa necesidad de criar de una manera consciente y respetuosa. Y ahí creé mi marca ya hace como 15 años, Firmeza con Amor. Y bueno, y empecé a seguir continué estudiando estos temas de crianza, me certifiqué en terapia centrada en la compasión, en EMDR y todo para ayudar a las familias. Definitivamente mi propósito, yo desde chiquita me encantaban los niños y todo el tiempo era rodeada de primitos, yo era la mayor y yo era feliz y ellos eran felices yendo a mi casa. Entonces, los niños me encantan y no, las familias son el núcleo, definitivamente la primera sociedad es la familia. Total, doctora, qué excelente tenerte acá y poder compartir con todas esas mamás y papás todos estos temas tan importantes, porque tú bien lo mencionas, y aprende a ser papá, pues siendo papá, sí, en la marcha. En la marcha. Perfecto, vamos entonces a entrar en materia, y esta pregunta me parece súper interesante porque es algo que tenemos bastante arraigado lastimosamente todavía en nuestra sociedad, y es: ¿los golpes a tiempo educan? Ay, eso dicen los abuelos, los papás, le falta un golpe a tiempo. No, es que hablar de crianza respetuosa, hablar de buen trato, uno no debería hablar de buen trato, porque se da por hecho que uno tiene que tratar bien a las personas. Los niños son personas. Los derechos humanos hablan de respetar al otro. Los derechos de los niños hablan de respetar, comprender, apoyar, amar. Entonces, la amabilidad en la crianza es eso, es criar con amor. Y un golpe lo que nos enseña es a criar con violencia, con que las situaciones se resuelven con violencia. Damos por hecho que el otro entiende es con violencia, porque no es capaz de entender de otra manera, porque eso es lo que a mí en consulta me dicen los papás, es que yo le hablo bonito, tranquila y voy subiendo el tono, y cuando ya grito es cuando me hace caso, o cuando le pego la palmada es cuando me hace caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué el niño se paraliza? Porque su sistema nervioso autónomo entra en estado de alerta y de amenaza, de peligro. Entonces colapsa y queda quieto para sobrevivir. Entonces
mira que ese golpe a tiempo lo que hace es que el niño sienta inseguridad en él mismo, ¿cierto? Es un niño inseguro, sienta inseguridad o no confía en las personas que más lo deben amar y en quien más debe confiar porque me protegen, y no confía en el mundo, aprende a no confiar en el mundo, en los demás, porque el mundo es amenazante. Entonces el golpe nunca es a tiempo, el golpe no debería existir porque damos por hecho que tratar bien es la consigna del ser humano. Y precisamente ese tipo de crianza, ¿qué efectos psicológicos puede traer en esos niños a futuro? Niños que son criados bajo la amenaza de si no haces esto, entonces está la palmada, está la pela, nos vemos en la casa, que es la típica frase de los papás que nos tocaron a nosotros. Sí, En la casa sí, arreglamos. sí. Entonces, eso también trae unas repercusiones a futuro para los niños. Ya la neurociencia llegó y nos enseñó una cantidad de información, pero para mí la neurociencia es maravillosa, es como magia, porque uno empieza a ver todas esas pruebas que hacen en el cerebro, ¿cierto? La neuroimagen, y nos muestra qué pasa cuando hay maltrato y cuando hay buen trato. Y lo primero que, listo, el maltrato afecta la autoestima, la capacidad de socializar, el autocontrol, pero el maltrato afecta también las conexiones neuronales, el cuerpo, o sea, fisiológicamente el maltrato acaba con el cerebro y con el sistema nervioso que va por nuestro cuerpo y que regula todas nuestras funciones fisiológicas y nuestros órganos. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que los niños cuando sufren maltrato son niños que viven en constante amenaza. Hay una zona del cerebro que percibe el peligro y que nos manda la información para defendernos. Y un niño que se tiene que defender en su casa, que percibe el peligro de manos de las personas que más lo deben amar y proteger, es un niño que entiende que el mundo es amenazante, que todas las personas le pueden hacer daño. Entonces él sale al mundo a defenderse. Y el cerebro tiene 3 opciones cuando está bajo amenaza: ataca, huye o se esconde. Entonces el niño, dependiendo del tipo de familia, de entorno en el que crezca, de su temperamento, o sea, de la genética, va al mundo o a defenderse de una manera violenta o cediendo, diciendo a todo que sí, escondiéndose. Entonces niños inseguros, niños que no tienen voz, que no son capaces de defenderse, niños muy susceptibles al bullying, muy susceptibles a una pareja más adelante maltratante, o niños, hombres, bueno, y mujeres, porque también se ven mujeres que maltratan a su pareja y muy posiblemente a sus hijos, o pueden pasar de maltratar a sus hijos, lo que hablábamos ahorita, o ser completamente permisivos hasta negligentes. Entonces, mira cómo el maltrato, cómo cambia la estructura del cerebro, cómo fisiológicamente el cerebro no se desarrolla como se debe desarrollar para tener salud física, salud mental y salud emocional, porque no solamente estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud física. Cuando hay maltrato hay más riesgo de sufrir diabetes, de sufrir problemas cardíacos. O sea, ya la ciencia nos muestra, ya los pediatras que estudian el tema de la salud mental infantil nos hablan de cómo el maltrato, la negligencia, el abuso, maltrato no es solo el golpe, es gritar, lo que tú decías, amenazar. O sea, yo le digo a los papás, ¿tú amenazas a las personas que trabajan contigo en la oficina? No. ¿Amenazas a tu vecino? No. ¿En el supermercado? No. ¿Y por qué amenazas a lo que más quieres? O sea, ¿por qué tu hijo te tiene que ver como no sé, un monstruo, no sé, un león, algo a lo que le tiene que tener miedo, a lo que no se puede acercar para buscar protección y seguridad? Eso daña el cerebro. Doctora, ¿y qué tan chévere eso que acabas de decir? Algo a lo que no se puede acercar para tener protección y seguridad. Y llegamos a un punto importante. Entonces, esos papás que crían bajo esas premisas de es que yo sí le tengo reglas, es que acá sí hay límites, y antes al contrario, eso es lo que le va a permitir ser una persona de bien. ¿Cómo juega eso también de manera, digamos, negativa en ese niño en el momento que tenga un problema, que tenga una duda? No va a acudir a papá
a que lo asesore, que finalmente va a ser la persona que de verdad le va a decir con sinceridad, con amor, con experiencia. Va a buscar ese respaldo en los amiguitos, en los más grandecitos, en papás de otros amigos, y mira como desde el principio, entonces vamos cortando ese lazo de que yo como papá sea el lugar seguro de mis hijos, al contrario, mis hijos me teman. Claro, el vínculo se daña. Lo primero, cuando hablamos de todos estos temas de crianza respetuosa, crianza consciente, crianza positiva, hablamos de que el vínculo se debe cuidar y fortalecer. Cuando tú corriges, lo primero que tienes que tener en cuenta es cómo voy a defender y a cuidar ese vínculo con mi hijo. Porque primero me conecto y después corrijo. Precisamente porque necesito que ese niño sienta que lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy enseñando es porque lo cuido y lo amo. Entonces él entiende, el niño, es que esta norma, obvio, no la va a entender de una vez. Esto que me están enseñando es por mi bien. Y eso queda y eso lo interiorizan. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro humano, un cerebro evolucionado. Sí, tenemos un cerebro instintivo, un cerebro mamífero, pero tenemos un cerebro más evolucionado que en la infancia y en la adolescencia está todavía muy inmaduro. Por eso es que hay que repetirles, por eso es que hay que enseñarles 20 veces, por eso hay que mostrarles. Pero con respecto a lo que tú decías, nosotros las gafas con las que nuestros papás o figuras de apego de adultos significativos nos ven, son las gafas con las que nosotros nos vemos. Las gafas con las que nuestros papás y adultos significativos ven el mundo son las gafas con las que nosotros vemos el mundo. Entonces, esa crianza donde los papás creen, que fue la de nosotros, que si no ponían esos límites estrictos, hacen personas muy rígidas, con baja tolerancia a la frustración, y mira que en consulta me dicen, es que mi hijo tiene muy baja tolerancia a la frustración. Claro, porque tú lo estás frustrando todo el tiempo y es muy normal que los niños tengan baja tolerancia a la frustración. Hay un ejercicio en disciplina positiva que es un cuadrante, y el cuadrante arriba dice más amabilidad, más amable, menos amable, más firme, menos firme, más amable, menos amable. Entonces este ejercicio lo hacemos con los papás. ¿Qué hace un adulto en este cuadrante? En la crianza, que es muy amable y poco firme. Entonces los papás empiezan a decir, no, que lo deja hacer todo lo que quiere, que no pone límites, no pone reglas. Ok, ese es el estilo de crianza permisivo, donde la estrategia es el premio. Nos vamos para este cuadrante. ¿Qué hace un adulto en la crianza? Donde no es ni amable ni firme. No hace nada, no está pendiente, abandona. Ese es el estilo de crianza negligente, donde la estrategia es el abandono. Puede estar ahí, pero no está. Nos vamos para arriba. ¿Qué hace un adulto que es muy firme y poco amable? Pega, grita, regaña, no se comunica, no escucha. El estilo de crianza autoritario, donde la estrategia es el castigo. Y nos vamos para el de la derecha. ¿Qué hace un adulto firme y amable al tiempo? ¿Qué hace, Diana, un adulto firme y amable al tiempo? Educa con amor, Exacto. acompaña, corrige, tiene la dosis exacta entre disciplina y acompañamiento. Exactamente. Y esa es la crianza respetuosa, crianza consciente, crianza positiva, donde el adulto es firme, tiene rutinas, hábitos, límites, enseña, educa, da ejemplo, de una manera amorosa, sensible, conectada, con comunicación, teniendo en cuenta la necesidad, la edad, la etapa del desarrollo. Entonces, sí es posible ser firme y amable. Hablábamos de las rutinas ahora antes de empezar el podcast. Las rutinas son súper importantes, los límites son súper importantes porque dan estabilidad al cerebro. Entonces, a veces, ¿qué dicen los papás? Es que los psicólogos ya dicen que a los niños no hay que pegarles. No, claro, no hay que pegarles. ¿Por qué? Porque estás violentando, estás pasando por encima de sus derechos. Pero sí hay que corregir, sí hay que enseñar, sí hay que poner límites muy coherentes, consecuentes. Todo el tiempo repetir el mismo límite, no ceder, pero de una manera amorosa y respetuosa, como haces tú con tu amigo, con tu vecino, con las personas de la oficina. Doctora, y ese punto que acabas de tocar de la importancia de las rutinas, lo vemos mucho en los procesos de separación. Entonces, ya el niño tiene 2 hogares, 2 lugares y lastimosamente la mayoría de veces 2 rutinas.
porque el papá custodio le va a decir al papá que tiene visitas, a esta hora nos acostamos, pantallas es este tiempo, no comemos dulce hasta X hora, y él dice, no, es que es mi tiempo, y en mi tiempo pues son las reglas que yo tengo. Entonces encontramos un montón de consecuencias en estos niños y es como en la disrupción que se da en la rutina que lleva en semana y en fin de semana ya es otra vida. Igualmente en este tema de la custodia compartida, tan problemática también que hemos visto que se ha denominado la problemática del niño maleta y es ese tema, niños que tienen una rutina acá, una vida allá y otra vida acá. ¿Qué repercusiones también puede traer a largo plazo en estos niños que tienen que asimilar desde tan temprana edad el tema de que son dos hogares, dos reglas y dos rutinas tan distintas? Tocaste un punto que me encanta que tocaste, o sea, maravilloso. Qué problema tan complejo el que estás nombrando y tan común. Cuando hay una separación, el niño vive en un sistema, está acostumbrado, creció desde que, o sea, lo que conoce es ese sistema desde que está en el vientre. Y es lo que le da seguridad, lo que le da pertenencia, lo que le ha enseñado cómo habitar este mundo. Resulta que este sistema se acaba, se va, y se forman dos sistemas. Entonces el niño tiene que elaborar el duelo de este sistema, más el duelo de su papá, su casa, sus juguetes, los amigos del barrio, etcétera, y empezar a adaptarse a este nuevo sistema y a este nuevo sistema. Entonces ya de ahí ya empecemos a mirar qué cantidad de cambios y de transformación y de acomodación y de miedo y de incertidumbre, ¿cierto? Cuando hay incertidumbre, el cerebro se pone en modo amenaza. Estoy en peligro, ¿cierto? Listo. Por ahí ya empezamos complejo. De hecho, se habla que el divorcio, la separación es un trauma complejo en la infancia. O sea, sí es trauma. Así digamos, no, fue súper lindo. Sí, claro, hay divorcios maravillosos como hay divorcios terribles, pero es un trauma en la infancia. Y entonces el niño, para poderse acomodar de una manera estable, confiar en que eso que los papás están decidiendo está bien, porque es que él cree que todo lo que hacen los papás está bien, que son sus superhéroes. Entonces necesitamos darle estabilidad y predictibilidad, que son las necesidades de seguridad para que el cerebro se sienta seguro. Entonces, acá organizo estas rutinas porque la necesidad es del niño, no del adulto. ¿Qué dice la ley? Tú lo sabes, Diana, más que yo. Las necesidades de los niños están por encima de las necesidades de los adultos. Ya, eso no tiene discusión. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Así no nos queramos ni ver, pero nos tenemos que ver porque tenemos hijos en común, porque son lo más importante y porque necesitan acompañamiento para desarrollarse y para que su cerebro crezca, madure de manera sana. Es que no se da cuenta de todo. Es que él no entiende que sí entiende y puede que no hable y la etapa preverbal, pensamos que porque no habla no entiende, entiende muchísimo y en esa etapa preverbal es cuando más conexiones neuronales hay. Entonces este niño se tiene que adaptar a un mundo caótico. ¿Y qué pasa? Hay una patología que estamos viendo, esto es el común ya casi que en toda la humanidad, y es la disociación. Porque si acá hay una cosa, un estilo, una forma, y acá hay otra, el niño se tiene que dividir en dos. Hay un libro que se llama El síndrome de Salomón, que habla sobre divorcio, el niño dividido. Entonces el niño se disocia. ¿Y qué es disociación? Enfermedad mental. Y lo vemos, los niños. Entonces a mí me consultan muchísimo porque los niños empiezan a orinarse, empiezan a hablar otra vez como bebés si están más grandes, pesadillas, comportamientos muy disruptivos, mayor pataleta, son niños que se ven tristes, niños, tú lo decías ahora, en su cuerpo empiezan a tener una cantidad de síntomas que antes no tenían, emocionalmente desregulados, y los papás decimos, no, es muy normal, no es el colegio, no, es que el niño está sintiendo que su mundo estable se le acabó, hay inseguridad, entonces necesita que el adulto significativo, papá, mamá, lo ayude, acompañe a entender cómo funciona ahora el mundo y cómo confío en el mundo y cómo confío en ti. Pero yo no puedo confiar en ti
de una manera que tú manejas mi entorno y acá entonces lo manejas de otra manera y confío en ti. ¿Y qué pasa cuando? Porque el niño no entiende, es que estoy en casa de papá, en la casa de papá se hace tal cosa y en la... No, nada, él necesita estabilidad. Entonces se va para esta casa y hay otra cosa, aparte de cuando se separa esta mamá y se va para donde papá, hay un duelo. Duelo a dejar a mamá, tan. Y entonces acá está, y bueno, y convive y no sé qué. Y se va. Duelo por dejar a papá. El duelo es constante y el dolor es constante. Y es esa rabia, entonces llegan donde mamá peleando porque papá sí los deja. Entonces a mamá le toca el problema y mamá dice, pero es que no quieres. Entonces le dice, yo mejor me voy donde mi papá. ¿Y cómo va a criar bien esa mamá que acaba de pasar por un divorcio, que quiere hacerlo lo mejor que puede, pero no sabe cómo porque tiene su propio dolor? Lo mismo puede pasar con papá. No le estamos dando al niño, niña, adolescente, lo que necesita para poderse adaptar a esa nueva vida, a ese nuevo sistema familiar de una manera sana. Total, y lo que tú decías, que lo vemos mucho también en consulta, y es que la mamá pasa a ser la bruja y el papá el chévere, porque la mamá es la que tiene que levantarlo a estudiar. Hijo, bañémonos, nos vamos para el colegio, vamos tarde, hay que hacer tareas, hay que repasar. Y papá es vámonos para el parque porque te tengo el fin de semana. También lo que hablábamos ahorita, no es situaciones de machismo, es que lo que vemos en nuestra realidad social es que la mayoría de veces mamá es quien tiene la custodia y el cuidado personal. Entonces ya empiezan, no, es que mi papá me deja comer dulce, mi papá me deja ver televisión hasta tarde, es que mi papá sí me deja, y ahí empiezan a generarse ese montón de dificultades en los niños en entender que acá es un hogar, acá es el otro. Entonces si yo te digo, mira, esas son las rutinas para el niño, se acuesta a esta hora, entonces ya te estoy imponiendo, es que yo también tengo mi tiempo, y perdemos ese centro que es en todos los procesos donde hayan niños, lo que tú decías perfectamente, el interés superior de los niños está por encima. Entonces no mirar, es que para mí como papá es más cómodo los fines de semana, no, es que para mí como mamá es más cómodo que vengas a mediodía, no, que es lo más cómodo y lo mejor para ese niño que está involucrado. Y acá otro punto importante, y lo vemos mucho en nuestra sociedad, estamos juntos por los hijos. No nos soportamos, no hay amor, ya no hay respeto, es más, no hay comunicación, pero seguimos en el hogar por los hijos. Esta es una decisión que puede generar más efectos negativos en esos niños de crecer pues en un hogar donde evidentemente lo que los une es precisamente la existencia de ellos, o al contrario, puede ser beneficioso de pronto mantenernos en familia, así ya no exista una buena relación de pareja. Hoy en día hemos visto que hay diferentes tipos de familia. De hecho, hay cuentos súper lindos para explicarles a los niños los diferentes tipos de familias. Mm, Tú hablabas de no nos entendemos, no nos comunicamos. Ahora yo decía que la forma en que vemos el mundo, las gafas con las que vemos el mundo son las gafas con las que los niños ven el mundo. ¿Con qué gafas están viendo el mundo los niños? ¿Con qué gafas están viendo las relaciones de pareja? Si lo que más alimenta a un niño, cuando hablo alimenta, es alimento emocional, aparte del buen trato hacia él, es que sus papás, que son lo que él más ama, se traten bien, tengan muestras de afecto, se comuniquen, se respeten. Porque, claro, el trato hacia el niño es súper importante, pero el niño también está aprendiendo cómo son las relaciones con otro, con base en esas relaciones que tienen esos adultos. Entonces, si no hay comunicación, si no hay respeto, lo mejor es que no estén juntos. ¿Por qué? Porque el niño está porque es que la violencia intrafamiliar, además que hay violencia invisible y hay violencia pasiva. Entonces, no es que yo no le grito, no es que nosotros nunca peleamos delante del niño, pero ni se miran, no se saludan, no comen a la misma hora. Entonces el niño que está percibiendo esto es normal, las relaciones de pareja son así y resulta que así no son. Entonces, los tipos de violencia son tan extensos, ¿cierto? Que pensamos que si no gritamos, no pegamos y no decimos groserías, ya no estamos siendo violentos. Es mejor darle al niño seguridad en un entorno donde así estemos separados, podamos dedicarle al niño esa soledad, si de pronto aunque criar en soledad no se debería hacer. Tenemos que tener tribu y todo ser comunidad sensible para poder ayudar a las familias.
pero que esa mamá, ese papá, cría a su hijo porque se separaron y le dé el amor, la comunicación, la tranquilidad que el niño necesita, que pueda hablarse con su expareja de una manera cordial, amable, respetuosa, teniendo en cuenta que lo más importante es el niño, porque es que más que yo me quedo por mis hijos en esta relación es, me puedo ir, pero hablo con mi expareja por mi hijo, me comunico por mi hijo. Entonces mira que decimos, no, yo me aguanto y me quedo por mi hijo. No, es que tú puedes organizar con tu pareja, con tu expareja, que se separen, pero que haya una comunicación, que estén de acuerdo, porque a la final lo más importante, y estoy segura que para la gran mayoría de papás y mamás lo más importante son sus hijos, y quieren que sean sanos, que estén bien, que tengan una buena vida. Entonces, seamos conscientes, porque ahí viene la crianza consciente. Conscientes, el niño no tiene que atender mi necesidad, el niño no tiene que ir para donde yo voy a las 10 de la noche, 11 de la noche, no, o sea, no, y si yo no puedo, que pasa mucho, si yo no puedo quedarme con el niño porque tengo un compromiso, pues dile a tu expareja, mira, necesito que me apoyes con esto. Si es que es tu hijo. Y no, no, yo no puedo, o sea, es un paquete. Por Dios, es que no estamos hablando de seres humanos del presente, no del futuro, porque lo que estamos construyendo aquí es lo que va a resultar más adelante. ¿Qué pasa, Diana, en la adolescencia? Ay, no, este niño es terrible, no me lo aguanto. La adolescencia tiene muy mala fama, pero los adolescentes son maravillosos. Yo tengo dos y les puedo decir, tú los conociste, son adolescentes muy normales, pero son personas que aportan tanto, tan sensibles, que ayudan, y eso es lo que queremos, que cuando lleguen a esa etapa donde hay tantos cambios neurológicos y donde les da tan duro a ellos, puedan ser niños funcionales, sí, que retan, que son rebeldes, pero que entienden también la necesidad del otro. Si no entendemos las necesidades de los niños cuando están pequeños, ellos en la adolescencia no van a entender las de nosotros, ni la de los otros, la de los amigos de pronto. Hijo, no llegues tarde, de malas. Porque como yo no le enseñé a entender su necesidad, a que su necesidad era importante, el niño, el adolescente no va a entender mi necesidad. Entonces, criamos como apagando incendios y no pensamos en lo que viene después, en lo que yo le estoy sembrando a ese niño. Y esa violencia silenciosa muchas veces, pues le está mostrando al niño cómo es que hacemos, cómo es que nos comportamos, cómo es que el otro merece ser tratado. Y resulta que no, nadie merece ser tratado así. Doc, voy a tocar una afirmación que me encanta y es, ser buen papá o ser buena mamá empieza desde cómo yo trato al papá o a la mamá de mis hijos. ¿Qué tan cierto es esto desde la psicología? Esa frase no la había escuchado. Una frase muy linda. Sí, ay, es que además que nosotros tratamos, cuando hablamos de apego, el apego tiene mala fama, pero el apego es una teoría hermosa que hasta hoy es la teoría que más evidencia científica tiene en cuanto a desarrollo, salud mental, y habla de los vínculos. Entonces, la forma en que nos vinculamos con nuestra pareja tiene que ver con la forma en que nuestros padres se vincularon con nosotros. Entonces, de ahí viene cómo tratamos a nuestra pareja, cómo vimos que se trataban nuestros papás, cómo nos trataron a nosotros. Entonces, si yo llego a una relación de pareja donde construyo apego, no dependencia emocional, que es diferente, y los tipos de apego que construí en mi infancia con mi papá, con mi mamá, con mi cuidador principal, tienen que ver con el tipo de apego que yo construyo con mi pareja. Entonces, esa infancia marca mis relaciones. Así pensemos que no, creamos que no, sí, marca, porque esa fue la primera estructura que aprendimos, lo que nos formó nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros mandatos, y la forma en que fuimos tratados, pues es la forma en que tratamos a nuestra pareja. Y los niños aprenden a tratar al otro. Ellos son felices viendo unos papás que se dicen cosas bonitas, que se valoran, que se admiran, que se sienten orgullosos el uno del otro, que dan las gracias al uno y al otro por lo que hacen, porque ellos aprenden a valorar al otro, a valorarse a sí mismos y a valorar al otro. Aprenden a ver la necesidad del otro.
porque es que eso se aprende en casa, eso no se aprende afuera, eso no se aprende en el colegio. No podemos dejar, en el colegio se aprenden muchas cosas, pero no podemos dejar al niño que lo eduquen en el colegio cuando llega todos los días a la casa. Es lo mismo cuando lo llevamos al psicólogo. No, el niño va al psicólogo, pero en casa, ¿cómo están? ¿Ustedes están trabajando el tema de la crianza? ¿Están haciendo terapia ustedes para sanar? No, pues el niño va a un ambiente lindo donde lo escuchan, donde lo entienden, donde le enseñan, lo ayudan y llega a la guerra, al campo de batalla, sin sí, un poquito de herramientas, pero los que deben darle las herramientas principales son los papás. Entonces, es que lo mínimo, lo que hablamos al principio, Diana, hablar de respeto, de buen trato, no debería ser, no debería estar hablando de otras cosas, ¿cierto? Porque damos por hecho que nos debemos tratar bien. En un podcast de la Fundación América por la Infancia, Colmena Fay, que los invito a escuchar la obra de crianza, es hermoso, con una cantidad de expertos internacionales, es muy lindo. Decía la persona que entrevista, una psicóloga mexicana, decía, es que ojalá lleguemos a un mundo donde digamos, existía el maltrato, así educaban, tan raro, pegaban, gritaban, o sea, que lo veamos raro el maltrato y no que sea común entre padres a niños o entre adultos a niños y adolescentes y entre adulto a adulto. Miren las guerras, o sea, esa lucha de poder que se da hasta en las familias. Es que usted hace lo que yo digo. Hay un ejercicio, vuelvo a la disciplina positiva, donde le preguntamos a los papás, ¿cómo criaban? O más cómo criaban, no. ¿Cómo era la sociedad hace 300 años? ¿Quiénes estaban arriba? Entonces, los reyes, la iglesia, el proletariado, pues el proletariado no, los dueños de las tierras, los hombres estaban arriba. ¿Quiénes estaban por debajo? El pueblo, los feligreses, las mujeres, los niños. ¿Qué hicieron estos y cómo, qué pasaba? No, que los sometían, los maltrataban, había abuso de poder. ¿Y qué hicieron los de abajo? Se rebelaron, llegaron a revolucionarse, a unirse para proteger y defender sus derechos por medio de muchas veces la fuerza, a veces no, pero se rebelaron, ¿cierto? Hicieron algo para que sus derechos fueran respetados. Y listo, y entonces se sublevaron y marcharon para tener derechos. Hoy en día, o sea, estoy hablando hace 300 años como por poner un número bajito. Hoy en día estamos haciendo lo mismo. Estamos educando como se educó hace 300 años, criando como se crió hace 300 años. Como si el otro, que es diferente a mí, no fuera sujeto de derechos, sino como si fuera un objeto de mi poder. Entonces nosotros no podemos seguir viendo al otro, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, como un sujeto, como un objeto de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que para mí es importante, porque no estamos viendo al otro como sujeto, como persona, como ser humano. Entonces, pues, estamos mal, o sea, eso no puede pasar en una sociedad que se supone que es la más tecnológica, que es la más conectada, que es la más inteligente, y resulta que estamos igual que hace 1000 años. Total, y también lo hablábamos ahorita antes del espacio. Estos papás no se mentalizan en que son expareja, pero papás no van a ser nunca, y ni siquiera cuando los hijos cumplan 18. Nosotros hoy en esta etapa de la vida igual tenemos algún tipo de inconveniente en quién pensamos, en mi papá, en mi mamá, voy a llamar a mi papá. Entonces es un rol que así ya no sean pareja, van a seguir teniendo que estar en comunicación constante y realizarlo juntos, porque entonces si yo te doy como mamá la responsabilidad de la crianza, no es que usted es la que lo tiene, entonces usted edúquelo y yo lo veo los fines de semana, usted me dice qué ha hecho, que yo lo reprendo. Entonces se va volviendo también una dinámica compleja que, como siempre y lastimosamente en los procesos de divorcio, el más afectado va a ser el niño, niña o adolescente. Ahora vamos a los contextos de violencia. Estos niños que crecen en hogares donde hay violencia, como tú decías, visible, no visible, emocional, económica, física, psicológica, empiezan a normalizar la violencia. ¿Qué tan negativo puede ser para un niño estar en esta situación? Es lo mismo como si la violencia fuera hacia él, o sea, el entorno violento genera en el cerebro del niño un contexto de supervivencia. El niño tiene que sobrevivir porque el entorno es agresivo, es un entorno violento donde yo no voy a sobrevivir. El sistema nervioso
central, que está formado por cerebro y médula espinal. Hablamos del cerebro. Y el cerebro, el sistema nervioso central, el cerebro, el propósito número uno del cerebro es sobrevivir. Entonces, imagínate en un contexto violento. Yo estoy en peligro todo el tiempo. Ahora, el sistema nervioso autónomo, que tiene 3 ramas, y estamos hablando del nervio vago, de la teoría polivagal, donde esto parece difícil, pero es muy lindo y ojalá todos estudiáramos la teoría polivagal. Y el nervio vago, que va por todo nuestro cuerpo, irradia todos nuestros músculos que no vemos, los órganos, entonces viene del sistema urinario hasta el cerebro. Por eso es que cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene rabia, lo siente, o en el estómago, o el corazón se le acelera, o la garganta se le cierra, como me pasa a mí cuando tengo rabia, que se me cierra la garganta. Es porque nuestro cuerpo siente el contexto, lo que está pasando. Entonces imagínate lo que pasa en un contexto violento. Entonces el cerebro se pone, tengo que sobrevivir, en modo alerta para sobrevivir, el cerebro. Las conexiones que se dan son basadas en esa amenaza que hay afuera y que yo tengo que defenderme. Y todo nuestro cuerpo entra en modo amenaza. Entonces hay hiperventilación, el corazón bombea más rápido, el estómago también se prepara y todos nuestros órganos para la amenaza. Entonces, ¿cómo crece ese niño? Pensando que está en peligro todo el tiempo. Entonces es un niño que se pone la armadura y está así. Y es un niño que todo lo asusta, que todo el mundo le quiere hacer daño, encima de que su cuerpo está preparado para la amenaza, para la guerra. Entonces es un cuerpo, y lo vemos, niños que de pronto no crecen mucho, niños que les cuesta aprender, porque cuando el cerebro está activado para sobrevivir, desactiva el modo exploración y aprendizaje. Porque nosotros tenemos sistema nervioso central, cerebro, 2 modos en ese sistema nervioso. O activo la exploración para aprender, entender el contexto, socializar, porque tengo un entorno seguro, o desactivo la exploración, activo supervivencia para defenderme, atacar, para sobrevivir, y no activo la exploración. Entonces, les cuesta aprender, les cuesta socializar, les cuesta ver el entorno, disfrutarlo. Imagínate lo que estamos criando, lo que estamos formando en ese ser que nace pensando sintiendo y necesitando un mundo de posibilidades, con unas habilidades maravillosas, perfecto como es, con unas ganas de conocer, comerse el mundo y explorar. Y resulta que su entorno más cercano, más pequeño, es inseguro, es lleno de angustia, de soledad, de tenerse que defender, o algo que pasa mucho y lo hablamos también ahora, defender a mi mamá o defender a mi papá. Cuando soy un niño y tengo que hacerme cargo de mi mamá, resulta que eso es un peso muy grande para un niño. La que se tiene que hacer cargo del niño es la mamá, el papá, y el niño se tiene que parentalizar. Entonces, ¿qué estamos creando? Psicopatología. Y también ahorita tocamos ese punto tan chévere y es un problema que vemos constante después de los procesos de divorcio y es como no nos podemos comunicar, el canal de comunicación es nuestro hijo. Entonces le ponemos emocionalmente la carga de que lleve y traiga comunicación y le damos también el mensaje claro de que papá y mamá no pueden hablar, papá y mamá no se pueden comunicar. Entonces le trasladamos un montón de cargas que no debería. Venga, su mamá ya puso la cuota, venga, su papá ya vino a visitarlo, si va a venir hoy por usted, llámelo y pregúntele, ya consignó. Le vamos cargando de un montón de temas, uno, que no tiene la capacidad emocional para manejar esa situación y 2, que no deberíamos de recargar en nuestros hijos en un proceso de divorcio toda la carga de la comunicación, toda la carga inclusive de monitorear y supervisar el tema de la cuota, porque lo que hablábamos, ellos no cuentan con esa capacidad para empezar a decir, venga, ¿cómo hago yo para gestionar eso? Entonces también es ese llamado a los papás de tratar de que obviamente es un momento difícil de quiebra, de empezar de cero casi para todo el mundo que vive ese contexto de un divorcio, pero tenemos que tener y tratar de salvaguardar al niño, y no solamente desde lo que nos dice la norma, no es mejorarle la condición socioeconómica, pero ¿qué pasa con el tema emocional, que es mucho más importante? ¿Cómo lo blindamos? ¿Cómo lo sacamos
digamos, inmune, cómo lo sacamos sin ningún tipo de estragos, que ya tú lo explicas, prácticamente es imposible, pero no se lo hagamos más difícil. Exacto. Entonces, ¿qué herramientas podrían tener estos papás que pasan situaciones complejas, infidelidades, situaciones financieras, para que al menos tengan una comunicación asertiva respecto a sus hijos? ¿Cómo pueden ellos empezar a manejar esa situación? Los niños no son adultos en miniatura. Somos mayores de edad cuando tenemos 18, en Estados Unidos 21. ¿Cómo le decimos a un niño de 6 años que se haga cargo de la comunicación con su papá en todo lo que respecta a lo que te corresponde a ti? 6 años. O sea, yo puedo decirle a un niño de 6 años, váyase a vivir solo, trabaje, encárguese de su plata, cocine, lave, no es capaz. De 12, tampoco. De 15, tampoco. O sea, tenemos, cuando estamos tan heridos, a ver, cuando yo decía que el divorcio era un trauma, es un trauma en la infancia, un evento adverso en la infancia. Hay trauma con T minúscula y con T mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Que el trauma se da, el evento adverso se da, pero cómo la comunidad, los papás ayudan al niño a sobrellevar esa situación, cómo acompañan ese adaptarse nuevamente a ese nuevo comienzo, a las emociones, acompañar las emociones. ¿Quién lo tiene que hacer? El adulto, no el niño al adulto. Eso no puede pasar porque el niño no tiene esas habilidades, ese desarrollo, esa madurez emocional. El cerebro está totalmente inmaduro, totalmente inmaduro. Entonces, el niño haciéndose cargo de una persona que no tiene ni idea cómo hacerse cargo, que es quien se debería hacer cargo de él, de sí mismo. Estamos dejando solo un niño de 1, de 2, de 3, de 7, no tiene ni idea, ni siquiera el adolescente es capaz. Miren, mi hijo iba a sacar el pasaporte, iba a renovar el pasaporte. Tiene 19 años, el año pasado con 18. Mamá, yo no soy capaz de hacer eso solo. Y trabaja y es súper autónomo. Yo, bueno, vamos y te acompaño. Pues, y es un pelado pues que ha tenido autonomía y sabe hacer las cosas, pero me pidió ayuda. Entonces, ¿cómo pretendemos que los niños se hagan cargo de nosotros? O sea, si quedaste tan mal, si fue tan difícil esa separación, si te duele tanto, si fue tan traumática, busca ayuda de otro adulto, de un profesional, un abogado, un psicólogo, el sacerdote, el pastor, la mamá, la hermana, la amiga. Además que hay que buscar ayuda. Nosotros no podemos solos. No podemos. Somos seres sociales. Nacimos para comunicarnos con otros y para ayudarnos. Nosotros venimos de tribus. Nuestros antepasados vivían en comunidad, en tribus. Entonces necesitamos eso. Pero no podemos poner en el centro al niño que nos ayude, porque el niño no es capaz, un niño no es independiente, un niño es autónomo y va siendo autónomo en la medida que va creciendo. Autónomo, me baño, me visto, me lavo los dientes, como, juego un poquito solito, pero eso es ya muy grande, ¿cierto? Entonces no podemos, aparte de eso, es decirle al niño o crearle unas... ¿cómo es que lo dicen en teoría de los sistemas? Lealtades, ¿cierto? Entonces el malo es mi papá porque le hizo esto a mi mamá y yo me alío a mi mamá. Hay una lealtad que va a perpetuarse de generación en generación y de hecho de atrás nos traemos una cantidad de lealtades que nos dañan, que cargamos, es un peso que hasta se habla cuando uno trae trauma que hay dolor de espalda. ¿Cierto? Porque cargamos un peso que no nos corresponde y que tenemos que soltar. Entonces el niño no tiene, o sea, más trauma le estoy poniendo y trauma con T mayúscula, y es que ya impacta su salud mental y que puede más adelante desarrollar problemas, psicopatología, problemas de salud mental o salud física. Es lo que estoy haciendo, causándole más herida a la herida que ya trae. No puedo decirle comunícate, o sea, tú comunícate con un adulto. Tú te haces cargo de ti, perdón, y comunícate con el otro que también se hace cargo de ti. Entonces ahí le estoy poniendo al niño una relación de pares. Y resulta que el niño no
A ver, relación de par en cuanto al respeto. Se merece respeto igual que el adulto. Una relación horizontal en cuanto al respeto. Pero el niño no se puede hacer cargo de sí mismo, ni de la mamá, ni del papá. Eso es negligencia y eso es maltrato. Y eso impacta el cerebro, todo el neurodesarrollo, impacta todo el desarrollo físico, mental y emocional. No podemos hacer eso es una violencia grandísima. No estamos reconociendo los derechos de ese niño. Entonces el adulto se escuda, el niño es el escudo. Me tienes que proteger. No, el niño no. Hay una teoría muy linda que también los invito a verla, a investigarla, que es el círculo de seguridad parental. Después de 40 años de investigación se llegó a esta teoría y es un esquema de unas manos y dicen que el adulto siempre debe ser el más grande, más fuerte, más sabio y bondadoso. Que siempre que sea posible seguir la necesidad de mi hijo y siempre que sea necesario hacerme cargo. 40 años de investigación de unos científicos superpesos para llegar a esto. 40 años para llegar a esta teoría, o sea, eso no fue de la noche a la mañana y se lo inventó alguien. Está respaldada con evidencia, altísima evidencia científica. Siempre ser el más grande, más fuerte, más sabio y bondadoso. Siempre que sea posible, seguir la necesidad de mi hijo o de mi alumno, si estamos hablando de la escuela, del colegio, siempre que sea necesario hacerme cargo. Doctora, y en una sociedad como en la que vivimos, donde se tiene ese imaginario colectivo de que los niños que no se crían con disciplina se echan a perder, se dañan, sí es posible educar sin gritos y sin golpes. Totalmente doy fe, conocimiento de causa. Yo fui criada con golpes, con negligencia, con abandono. Mi papá lo dejé ver cuando tenía 3 años. Y sí es posible. Sí es posible porque estamos creando seres humanos. Sí es posible porque los seres humanos somos inteligentes, aprendemos. Los niños tienen necesidad de jugar, de explorar, de moverse. Si yo le enseño, si yo acompaño, si yo le enseño y le pongo nombre a las emociones, a regularse, acompaño esa emoción que es totalmente válida, porque la emoción hay que sentirla, la rabia, la frustración, el miedo, la tristeza, son válidas. Hoy en día vemos adultos que son incapaces de expresar emociones. Son incapaces, somos incapaces de pedir ayuda. Uno de las, como, no condiciones, pero evidencia de alguien que tiene salud mental es que pide ayuda. El ser humano necesita de otro, siempre, para si está mal, necesita de otro para que le ayude a estar mejor, sea que para que lo escuche, sea para que le preste algo, pues, o sea, le preste ayuda. Y estamos viendo una sociedad que no pide ayuda, que se come todo, que se suicida, porque no sabe cómo pedir ayuda, no reconoce que necesita ayuda. Entonces, el niño tiene que aprender a pedir ayuda. El niño tiene que confiar, que lo hablábamos ahora, en que esa mamá, ese papá, esos adultos que lo acompañan, lo protegen, son su entorno seguro, lo ayudan en momentos de dificultad y el momento de dificultad es una pataleta, una emoción que no sabe cómo manejar, algo que quiere y que para él es su necesidad, pero el adulto sabe que no es su necesidad. Ejemplo, un dulce. El adulto tiene que acompañar, enseñar, y para eso, ¿qué se necesita? Tiempo. Porque nos han vendido tiempo de calidad. Entonces, usted trabaja, estudia, pasa bueno, que está muy bien, y yo le doy a mis hijos 10 minutos al día. Usted en 10 minutos al día conoce a su hijo, sabe cómo está, cómo le fue en el colegio, qué le gusta, le pongo el límite porque tiene que hacer las tareas, le hablo de mí, de cómo me fue, en 10 minutos. Eso es imposible. Entonces, no hay calidad sin cantidad. No hay calidad de crianza si no hay cantidad de tiempo. ¿Cómo nos conocemos? Cuando uno está conquistando a alguien, no está con esa persona, claro. Y cuando no estamos, nos hace una falta impresionante. Uno quiere estar con esa persona todo el tiempo. Los niños igual. Quieren estar con la mamá, con el papá, que son las personas que más ama. Entonces, ¿qué necesita? Tiempo. Entonces, mira cómo traemos una cantidad de
Claro, así nos crearon a nosotros, o sea, de ideas que no ayudan a ese desarrollo sano y dentro de esas ideas está, es que la letra con sangre entra. Volvemos a lo que hablábamos ahorita, desconecto mi parte exploratoria, mi sistema de exploración y activo mi sistema de pánico. Porque está demostrado, cuando necesitamos a ese adulto, miren, el sistema de apego, cuando el niño nace activa un sistema de apego y el adulto un sistema de cuidado. Y el niño en momentos de estrés es cuando activa ese sistema de apego. Entonces llora, busca ese cuidador principal, lo necesita y el cuidador acude a ayudarlo, a rescatarlo, a darle lo que necesita. Y el niño después se calma y explora. Pero si el niño no encuentra ese adulto que le ayude a sentirse tranquilo, a regular ese estrés, cuando son bebés, frío, calor, hambre, estoy mojado, ya después tengo rabia, quiero coger ese micrófono y no puedo y me frustro, entonces el adulto le explica, le enseña, lo aleja, lo coge con amor y le explica, amor, eso no es para jugar. Entonces el niño se tranquiliza, explora, aprende a irse por otro lado, a coger otras cosas. Si yo le pongo el límite con rabia, con gritos, y no le explico y simplemente le digo no y punto, entonces el niño, ¿cómo va a poder crear conexiones, aprender, si el adulto simplemente le da un monosílabo y no le explica cómo funciona el mundo, no le pone palabras a la experiencia? Eso se llama organizar la experiencia. Y organizar la experiencia le da brillo al cerebro, le muestra al niño cómo explorar el mundo, cómo entender sus emociones. Por ejemplo, algo tan sencillo, lo estoy cambiando. Mi amor, estabas muy sucio, te estoy limpiando, te voy a echar la cremita y te voy a poner el pañal. Te voy a decir, ay, ya huele rico, ya estás limpio. Le estoy organizando la experiencia. Si yo lo cojo con rabia y lo subo, otra vez se hizo, ¿qué le estoy mostrando de su propio cuerpo, de sus propias necesidades fisiológicas? Los pediatras hoy en día, porque esto también se lleva a toda la comunidad, le explican, hay un pediatra que tiene, la marca Soy tu Pediatra, muy conocido, y él dice, yo le pido permiso al niño para revisarlo. Yo le digo, te puedo revisar, dile a tu mamá que te quite la camisa, te puedo tocar el pecho, si el niño dice que no, yo no lo reviso. Porque él respeta al niño, respeta el límite que pone el niño. Si yo le pongo límites con amor, con tranquilidad, lo acompaño en esos límites, el niño aprende a ponerle límites a otro, a ese adulto que lo va a tocar, a ese otro que le va a pegar y le va a hacer daño, a ese niño que también lo va a violentar, aprende a poner límites. Pero si ponemos límites con rabia, con agresividad, entonces el niño aprende también a ponerlos así o no los pone, porque le da miedo ponerlos. O sea que sí es posible educar con crianza respetuosa, sin perder la autoridad, pero con amor, con guía. Sí, es que autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Acordémonos que el autoritarismo es el padre o la madre, el cuidador, que es muy firme, pero poco amable. Ese es el autoritarismo. El adulto firme y amable es el que cría de una manera positiva, respetuosa, que los límites los coloca, los hace valer, también los aplica porque da ejemplo. Decía Albert Einstein que la mejor manera de educar no era el ejemplo, es la única manera de educar. O sea, tú tienes que dar ejemplo. Tú no puedes coger el celular y estoy yo todo el día con el celular. ¿Qué le estoy diciendo a ese niño? ¿Cierto? O sea, ¿será que lo puedo coger? Lo cojo cuando mi mamá no me está viendo. ¿Cierto? Entonces, se puede ser firme y amable al tiempo. Que me desesperé, que le dije que 20,000 veces. El cerebro aprende a través de la repetición. Con repetición aprende el cerebro. Hay una herramienta que les enseño a los papás. Decir que sí hacer. Si yo te digo, Diana, que no pienses en un gato blanco con moño rosado, ¿qué pasa? Ahí está el gato. Todo el tiempo le decimos, no coja, no haga, no vaya, no mire. El cerebro funciona por propósitos. O sea, en mi cerebro tengo hacer, ir, ¿cierto? Entonces, como cuando nos enseñan a hacer a nosotros nos decían en el colegio, el palito va a la derecha. A uno no le decían, el palito no va a la derecha. No va a la izquierda. No nos decían dónde no iba el palito, nos decían dónde iba el palito.
¿cierto? Entonces a los niños hay que decirles qué sí hacer. En vez de decirle, no vayas allá, ven acá. No te sientes allá, siéntate acá. Entonces, también es la forma en que le hablamos, que no puede coger este vaso de vidrio, pero el niño tiene sed. ¿Tienes sed? Te voy a servir en un vasito de plástico. Miren la diferencia. Entonces, también la forma en que le hablamos, la forma en que el tono. Hay investigaciones maravillosas que hablan del tono, como la musicalidad, eso tiene otro nombre en ciencia, la melodía, o sea, el tonito, pues como la intensidad del tono, la melodía, la prosodia, cómo le hablo al niño. Y los turnos de conversación, miren, es tan hermoso poder entender que el niño así no hable. El niño balbucea, yo le contesto y el niño me balbucea, ahí se está comunicando conmigo. Pero si yo le digo es que es lo que yo digo y punto, es como yo digo y usted no me diga, como decía mi mamá, es que yo lo digo y ya. Y no me diga nada. Y uno, pues yo queremos hablar, queremos decir. Los niños nos pueden decir, no estoy de acuerdo, no me parece. Mamá, no me hables así, no lo pueden decir. ¿Por qué no se lo pueden decir? Pues porque son seres humanos. Entonces el niño, ¿cuándo va a aprender a tomar decisiones? ¿Y cuándo va a aprender a tener voz? ¿Y cuándo va a aprender que su voz es importante y que puede participar? Porque uno de los derechos de los niños es participar en lo que les compete a ellos. Doctora, para ir cerrando este espacio tan maravilloso que se nos fue volando, yo creo que una hora se nos quedó pequeña. ¿Qué recomendación le podemos dar a esos papás o mamás que están enfrentando un proceso de divorcio para que se blinden de herramientas que les permitan proteger a sus hijos durante este difícil momento? Yo les quiero decir que lean los derechos de los niños. Lo primero, lean los derechos de los niños, porque así empezamos a entender, ¿cierto? ¿Qué necesitan? Que se trabajen ustedes, papás, mamás, no les dé miedo pedir ayuda. Un divorcio, una separación es un duelo, es difícil, es perder una cantidad de roles que llevas años, muchos pocos, desempeñando, es que le quiten a uno el piso de lo conocido. Entonces hay que trabajarse, hay que pedir ayuda profesional. Hay una cantidad de profesionales que están en esta comunidad sensible, trabajando por las familias, pidan ayuda, amigos, sacerdote, el profesor de su hijo, o sea, de verdad que pueden encontrar, hay personas que prestan ayuda que desde lo que poco o mucho que conocen, entonces pedir ayuda es súper importante, pensar en sus hijos, pensar en cómo quiero que me recuerden, qué quiero dejarle en esa maletica para su presente y su futuro, qué estoy construyendo ahora en ese cerebro para que en el futuro el niño pueda, o esa personita pueda desarrollar sus habilidades, sus talentos de una manera bonita, sana. Entonces hay que pensar mucho en los niños, hay que pensar que no son la canequita pues de cuando yo le voto al otro y me vota a mí, todo ese dolor le cae al niño.